Continuamos y hablamos de intraemprendimiento. Cuando tuvimos aquí en estas sillas sentados a Martín, el que hoy es director de Tina Menor, empresa que llega a Cantabria gracias a Espacio Emprendedores, Martín venía de ser vicepresidente europeo de ADECO, o sea, ahí es nada. Y no solo el emprendimiento es la persona que llega y salta hacia adelante y va por su cuenta, sino que nos hablaba del intraemprendimiento. El otro día Alfredo Pizma, también Grupo Pizma, ITM y demás, hablaba un poquito del intraemprendimiento, ¿no? Gente que se sale de la zona de confort, que dentro de una gran organización, en vez de dedicarse a cumplir, sino que siempre está dándole una vuelta más. Hoy tenemos una persona que se sale de la zona de confort. No es fácil a veces presentarle, y yo creo que como mejor se le puede presentar es con dos fotos, que uno pone su nombre en Google lo sabe todo. Incluso más, muchas veces, que dice uno, incluso más que mi mujer puede llegar a saber Google, y pone su nombre en Google y ve cosas como esta. Tenemos una foto y vemos otra foto. Los voy a dar, bueno, pero mejor se le presentamos, que le vean ustedes, le pongan cara. Es un torlaveguense, vamos a hablar con él. Es un torlaveguense, nacido en Torlavega, pero es un ciudadano del mundo, y nos va a contar un poquito cómo es esto del intraemprendimiento. Muy buenas tardes. Hola, Javier Crespo. Doctor Crespo, no doctor solo de médico, sino también de doctorado. Vale. ¿Quién es Javier Crespo? ¿Nace en Torlavega? Sí, yo nací en Torlavega hace ya unos cuantos años, Fran. Nací en el año 1961, o sea que voy a hacer 57 años. ¿Y soy de Torlavega. Sí. ¿Te dedicas a la medicina? Pues... Pero no eres una familia, porque muchas veces la medicina es como muy de sagas, ¿no? A veces. Sí. Porque tú eres familia, que la gente aquí sí conoce mucho a tu familia, que es Academia Crespo de toda la vida. Claro, mi familia, estamos en familia, ¿no? Sí, yo sí, te voy a decir una cosa, porque he cambiado, los últimos años he cambiado, esto lo cuento muchas veces, es totalmente cierto. Yo cuando acabé el bachiller, yo era un estudiante razonablemente bueno, pero no extraordinariamente bueno. Y cuando acabé el bachiller, pues tenía una vocación clara, y es que no sabía qué hacer. Y hice la inscripción... Gran porcentaje de alumnos. Hice la inscripción en medicina y en caminos. Sí. Dos cosas absolutamente diferentes. Y mi padre, que era profesor de matemáticas y me conocía evidentemente, dice: hijo, con lo vago que eres, ¿por qué no haces medicina, que eso lo vas a hacer con enorme facilidad? Espero que los médicos no se enfaden por lo que decía mi padre, ¿no? Que creía que ser ingeniero era una cosa mucho más complicada que ser médico. Sí. Yo creo que pasados los años es mentira, pero bueno, yo creo que es fácil ser médico, es fácil ser ingeniero, y es difícil ser buen médico y es difícil ser buen ingeniero. Claro, es que las dos cosas son fáciles. Dentro de los médicos, igual que dentro de los que juegan al fútbol, los que juegan en segunda regional y otros están marcando goles en la máxima categoría. Igual, o sea que sin duda. Y llegas a medicina, o sea, un poco como hemos llegado todos al final, dice, o porque iba una novia, o para lo que te daba la nota, o por una cosa, porque dice, pues se dio esa circunstancia y acabas en medicina. Sí, yo realmente no tenía una vocación clara en aquel momento, ¿no? Hay muchos médicos que tienen vocación clara. Mi hijo, que está ahora en primero de medicina, desde que, pues tú le conoces. Sí, claro, sí. Desde que tiene 8 años dice que quiere ser médico. Después de que se le pasó aquello de que quería ser futbolista y bombero, pues ya después quería ser médico, ¿no? Pero hace ya mucho tiempo que quería ser médico. Yo no tenía esa idea. Y sin embargo, poco tiempo después de acabar la carrera, digo que sufro una transformación y la medicina me enamora, ¿no? Entonces, yo creo que es una vocación tardía, pero una gran vocación. ¿Acabas la carrera y empiezas dónde? Empiezo aquí. Yo soy un ejemplo de lo que nos gusta evitar, que es la endogamia, pero yo soy un ejemplo de la endogamia, ¿no? A pesar de que dirijo un servicio que es justo lo contrario que endogámico, yo soy un ejemplo de la endogamia. Hice la carrera aquí, hice la especialidad aquí, ya era un poco inquieto, entonces hicimos una especialidad que en aquel momento había muchas dificultades para acceder a hacer una especialidad. Hace muchos años, ya 30 años, había un número excesivo de médicos y había un número de plazas hospitalarias muy pequeñas, por lo tanto era complicado acceder al hospital. Escogí una especialidad que no voy a decir cuál y no me gustó, y lo dejé con disgusto de mi familia, porque dejarlo significaba que ibas al paro sin cobrar paro, porque la baja era voluntaria, y una oposición que era difícil aprobar porque había mucha gente. Pero bueno, yo siempre he tenido mucha confianza en mí mismo, y esto es un ¿Y en qué momento te decides ya por lo que te estás por lo que decido? Pues realmente cuando entro en el hospital hay dos personas que me hacen rotas. Los médicos de hospital rotan, ¿no? Están en diferentes sitios a lo largo de su y hay dos personas que para mí son definitivas. Voy a nombrar a 4. Dos que me enseñan
el arte de la medicina, el oficio de la medicina, que son el doctor Ramos y el doctor Ortiz, dos médicos que ahora ya son mayores, jubilados, que me enseñan el gusto por los pacientes, el gusto por el oficio que tiene la medicina, y dos que ya son también mayores, pero no tan mayores, que son mi anterior jefe, el doctor Pons, y un íntimo amigo mío, el doctor General San Miguel, que me enseñan, sobre todo el primero, el doctor Pons, el arte por la ciencia, el gusto por la ciencia. Entonces, la medicina combina bastante bien la ciencia con el oficio. En la medicina hay que combinar el oficio, la aproximación al tal vez sea el equipo el que te inocula un poquito esto, ¿no? Sí. Es decir, el vamos a ver qué hay más y qué más, dónde podemos llegar. Esto es. Sí, yo creo que sí. Yo creo que he sido, bueno, tú me conoces hace mucho tiempo, una persona, como mucha gente, en los hospitales hay mucha gente inquieta. Lo que pasa es que cuando tú te acoplas a un hospital, a un cargo, a un solo puesto de trabajo, empiezas a estar muy limitado y hay que intentar salirse de ahí, ¿no? Yo creo que el problema de la administración pública es que uno llega a su máximo puesto o reconocimiento demasiado pronto y hay una carrera muy pequeña, no digo administrativa, una carrera de conocimiento muy pequeña, y eso es una cosa que hay que intentar evitar. Pero sin embargo vosotros habéis salido totalmente, o sea, he visto que estás dando charlas por todo el mundo, organizas aquí un congreso importantísimo, además también cada 2 años, si no me equivoco, cada año es anual, vale. Y bueno, para que la gente se haga un poco idea, y vamos a hablar, porque además, aunque luego volvamos a otra parte de tu vida, todos vemos en el telediario que hay un problema con la hepatitis, que no hay dinero para curar a unos enfermos, muchos de ellos provenían de submundos, de cosa complicada, y eran varios miles de euros por curarlo, y apareces de buenas a primeras, te vemos en televisión, dice, oiga señores, esto se puede curar y con muy poquito dinero. Y vemos con el gobierno de Mariano Rajoy, que en principio no se lo creían, y apareces un día, me desayuno con el telediario, yo ya lo sabía, pero desayuno el telediario y te veo allí con el gobierno de Mariano Rajoy presentando la situación. Cuéntanos cómo sucede esto, cómo pasa. Hombre, es muy interesante. A mí la verdad, claro, me ha enseñado muchísimo. Mira, yo como soy una persona de pueblo, de este pueblo, del nuestro, o de ciudad, ¿no? Sí, como lo queramos llamar. Para mí me gusta más decir de pueblo, ¿no? Todavía es un pueblito. En el año, mira, la situación es en el año 2014, yo soy secretario, no me acuerdo muy bien, de una asociación que es la Sociedad Española para el Estudio del Hígado, porque yo me dedico a las enfermedades del hígado fundamentalmente desde hace mucho tiempo, y a las hepatitis virales desde toda la vida, porque mi tesis fue de hepatitis virales en el año 93, ¿no? Entonces tengo un conocimiento largo de eso. En el año 2014 surge un evento de impacto mundial, y es que la hepatitis C, que es una infección producida por un virus crónico, pasa a curarse. Hay un medicamento milagro que se llamaba Sovaldi, en aquel momento el nombre comercial, y es la primera infección viral crónica que se cura, la primera. Y sigue siendo la única. ¿Y eso lo desconocía el gobierno, por ejemplo? Eso no lo desconocía el gobierno, porque nosotros informamos al gobierno. Mi amigo José Luis Calleja y yo, que éramos los secretarios encargados de la sociedad en aquel momento, fuimos al Parlamento a explicarles a todos los grupos de políticos y a cada comisión de sanidad en qué consiste el problema. Yo he de decir que los políticos no es que nos atendieran mal o bien, es que no nos creían. Sí, ellos decían, porque sí. En medicina cada día, tú lees el periódico, y cada día hay un descubrimiento que va a cambiar el mundo, ¿no? Todo cura el cáncer, todo cura el SIDA. Todos los días hay un descubrimiento y dices, oye, esto es el final del cáncer, el final de la leucemia, el final del linfoma, todos los días. Y yo creo que ellos no tenían mala voluntad, simplemente no lo entendían y creyeron que era un medicamento más. Nosotros les intentamos explicar que no era un medicamento más, que era el medicamento. No era sino era él. Y que además lo hacía muy asequible. Y que no, era muy caro en aquel momento. Era muy caro. Pero también les explicábamos que el problema no se podía afrontar de frente, porque si tú te ponías enfrente, el problema te iba a arrollar. Que había que ponerse al lado, que había que encauzarle y que había que encontrar la manera de hacerlo. Y por suerte, y esto lo digo claramente, porque lo he dicho muchas veces, por suerte hubo un cambio en el Ministerio de Sanidad, se fue Ana Mato,
que realmente no entendía casi nada, y llegó un ministro, que es Alonso, que era un ministro extraordinario. Yo tuve la suerte de estar en el grupo de elegidos. Bueno, también es verdad que en aquel momento no era la suerte, ¿no? Porque era un momento muy difícil, había manifestaciones y había una presión social importante. Enorme. De hecho, yo te lo puedo contar, pasó tantos años, cuando yo iba del aeropuerto al Ministerio de Sanidad, en la radio yo iba escuchando mi nombre, en el cual un periodista de no da igual qué medio estaba diciendo que yo era una persona comprada por la industria. Bueno, este era el momento en el que yo me dirigía al ministerio. Dijo, en menudo lío, yo hablaba con mi amigo Agustín, en menudo lío nos hemos metido, Agustín, que total, para lo que vamos a correr aquí, que es nada. Bueno, pero lo que llegamos, y esto, aunque sea un poco largo, es muy interesante. Llegamos al ministerio y había una mesa de estas del ministerio, una mesa de 15 metros de largo y 30 metros cuadrados, en la que había, yo creo, en torno a 10 directores generales, el secretario de Estado de Sanidad y el ministro. Imponente. Y 6 personas, pero bueno, aunque éramos 6 en el grupo de expertos, digamos que 3 hepatólogos, no jóvenes, porque no éramos muy jóvenes, pero 3 hepatólogos que nunca nos habíamos visto en una circunstancia similar. Toreando en las ventas. Claro, una circunstancia similar. Y yo he de decir que, lo digo siempre, se lo dijimos al ministro después muchas veces, que el ministro fue el verdadero artífice de esto, porque en 2 segundos definió el problema con claridad y dijo, estos señores han venido para ayudarnos y por lo tanto a partir de este momento y hasta que yo diga lo contrario, todo lo que digan se va a hacer y ustedes están para ayudarles. Y fue así. Ponerse en manos de profesionales, tan sencillo como eso. Tan sencillo y tan difícil. Sí. Y al tiempo no me cuentes nada. Que él hizo eso y nos dejó resolver técnicamente el problema como que entendíamos que había que resolverlo, él, sin decirlo a nosotros, negoció con la industria unos precios razonables. Y España pasó de ser un país que tenía dificultades para tratar a sus enfermos a ser el país del mundo occidental que más pacientes ha tratado. Que en este caso, el que más pacientes ha tratado significa el que más pacientes ha curado. Se puede decir además que... Se puede decir con toda claridad. Sí, se puede, por lo que luego vimos en prensa y uno puede consultar, ¿no? Ahora mismo está en todas las hemerotecas y uno lo tiene a golpe de teléfono, que salisteis por la puerta grande de ventas, ¿eh? Sí, eso es verdad. Sí. De hecho, en mi pequeña esfera, hombre, yo era una persona razonablemente conocida, pero claro, hubo un cambio, ¿no? Porque eso te hace conocido a nivel mediático, a un nivel que yo desconocía totalmente. Me acuerdo de una rueda de prensa que nos hicieron dar, digo nos hicieron porque realmente yo aquel día estaba un poco asustado, porque era una rueda de prensa en la que había 200 periodistas. Bien a gusto, sí. Y con un calor insoportable frente a nosotros y una presión también insoportable. Pero he de decir que los periodistas con nosotros se portaron francamente bien, porque todas las preguntas que tenían retranca pues iban dirigidas al ministro. Nosotros nos hacían preguntas técnicas y al que le atacaba que era el ministro. Porque en gran Depende medida, de dónde provenga. Claro, porque en gran medida no se creía aquello bien, y porque yo viví una situación, también ha pasado tiempo, muy llamativa, en la cual había un grupo de sujetos que no quería que el problema se solucionara. Sin duda, siempre estas cosas pasan. Porque querían que el problema siguiera para seguir con las movilizaciones y estas cosas. ¿Sí? Luego recibisteis a nivel personal el reconocimiento del ministro de tal, o de la que me habéis sacado, o luego cada uno, cada mochuelo su olivo. Nos dieron una medalla y todo, o sea, el mérito civil, o sea, que tenemos la medalla. Me tienes que tratar de ilustrísima, yo soy ilustrísima de forma oficial. De forma oficial, además. Una vez decía Mario Conde, no sé quién decía, le vi en una entrevista, ¿no? Decían, porque ya sabes que él fue número 1 en su promoción en Abogados del Estado, una oposición dificilísima. Y decía, estábamos en entierro y decía, no somos nadie. Dice, no serás nadie tú, que yo soy abogado del Estado, ¿no? Bueno, quiero decir, sí, nos dio el reconocimiento. Estuvimos charlando con él en muchas ocasiones después de aquello. De hecho, yo creo que yo sigo teniendo un trato, no con él, porque él realmente ha desaparecido, pero sí con el que es ahora el secretario de Estado, que es Javier Castro Dezas, y con los directores generales. Tuvimos una relación muy cordial, porque fue una relación, yo decir, muchísimo más fácil de lo que yo pensaba. No contento con esto, o sea, te dedicas a la docencia, eres profesor en la universidad. Sí.
Estás también en la clínica privada. También. En la medicina privada. Sí. Estás también en Madrid. ¿Puerta de Hierro es? ¿Dónde estás? No, en una sociedad, sociedad española, presidente de una sociedad española. También de patología digestiva. De patología digestiva. Una persona como Javier Crespo, ¿a qué hora sale de casa y a qué hora vuelve? Cuando está en casa, claro. Cuando estoy en casa, pues salgo pronto, salgo a las 7:30 o 7:15 de la mañana y llego pues, a las 8:30 o a las 9. Ya arreglas total. Ya arreglas total, salvo cuando tengo que estudiar algunas cosas. Claro. Sí, yo estudio, sí, hombre, a diario, de 7 de la mañana a 9 de la noche quedas ya suficientemente convencido de que ya has hecho tu trabajo, ¿no? A diario estudio poco, porque no tengo tiempo, y yo aprovecho los fines de semana que estoy en casa, como madrugo, y mi familia no madruga mucho, pues yo me levanto, estudio un ratito y... ¿Cómo afronta un médico cuando realmente ve un problema que sabe que no va a solucionar? ¿Un problema de qué tipo? Porque aquí hay dos. De salud, sí, pero puede ser de la salud individual o de la salud colectiva. Individual. De la salud individual. Ese es un problema, pues lo afrontamos con profesionalidad, porque sabemos afrontarlo. Generalmente lo afrontamos con cierto cariño hacia la paciente que lo sufre. Lo afrontamos siempre desde un punto de vista humano y creemos que le decimos lo mejor que sabemos decir de una forma, digamos, pausada y no de una sola vez. Generalmente hablamos con ellos, sabemos lo que quieren saber en cada momento y les vamos dando la información poco a poco. A veces no hay tiempo para que sea poco a poco, pero generalmente hay tiempo para decírsela con cierta mesura, con cierta calma, para que lo pueda entender el paciente y la familia. Yo creo que a los pacientes hay que informarles siempre, yo estoy absolutamente, bueno, es una obligación legal, pero hay que informarles absolutamente de la verdad, pero la verdad no te la tienes por qué decir toda el mismo día, en el mismo momento y de una forma cruda, y no revestirla de un cierto halo de esperanza, aunque la esperanza sea pequeña. Siempre hay esperanza. Después de tantos años, ¿una persona consigue desconectar o cuando ve ciertas cosas en la medicina llega a casa y dice, joder, qué jodido estoy? No, hombre, hay veces que ves cosas que te fastidian mucho y de las cuales cuesta desconectar. Sigue habiendo enfermedades terribles, sigue habiendo situaciones terribles y, claro, a veces cuesta desconectar. Lo que pasa es que con el tiempo nos enseñan, los pacientes nos enseñan. Yo puedo contar una anécdota de un paciente. Total, el paciente se puede decir que me enseñó a mí muchísimo cuando era un médico más joven. Era un señor que yo sabía que iba a fallecer. Tenía 5 hijos jóvenes, el mayor tenía 18, 19 años, o sea, con una situación tremenda. Y recuerdo perfectamente que a mí no sabía cómo decírselo. Yo era su médico, pero yo no sabía cómo decírselo día a día. Y yo le iba diciendo cosas, pero yo no sabía decírselo. Y fue él el que me lo dijo a mí cómo se lo tenía que decir. Y él un día me preguntó, y dice, oye, ¿vendo los camiones? Y entonces dije, sí, véndelos. Porque él me estaba preguntando, me muero, ¿verdad? Y digo, sí, tú mueres. Hostias. Y entonces él me enseñó, perdón, ¿no? Con perdón, nunca me había pasado en la tele, digo, pero claro. Ostras, digo, ¿cómo? Claro, entonces él me enseñó cómo había que afrontarlo, ¿no? Porque ese temor a lo desconocido, al que pasaremos todos. Claro, pero pasaremos todos. Pero él sabía que aquello no iba bien y yo no lo sabía transmitírselo, ¿no? Entonces he ido aprendiendo a hacerlo. Yo creo que todos aprendemos a hacerlo, ¿no? Creo que es muy importante dedicarle tiempo a ese momento, es un momento difícil, pero hay que dedicarle tiempo. Y después los enfermos cada uno son como son, ¿no? Oye, tienes una perspectiva un poquito global, ¿no? Porque estás por medio mundo, sobre todo con tu especialidad y demás. ¿Cómo estamos? ¿En España? Sí. En Cantabria. Vamos a ver, en España la medicina es una medicina de primerísimo nivel mundial. El problema en España es que los profesionales sanitarios, no los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los sanitarios, los celadores, los veterinarios tienen un sueldo nefasto. Y esto es una realidad evidente, ¿no? Pero el nivel es de primera clase. Digamos que los médicos, el sistema de formación, que es el sistema que se denomina MIR, que fue un logro de los últimos años de la década de los 60 y primeros de los 70, ha conseguido que los médicos españoles tengan una formación extraordinaria en prácticamente cualquier especialidad. De tal forma que el nivel de los profesionales
es equiparable o superior al de la inmensa mayoría de los profesionales de los países occidentales. Obviamente de los otros es más alto, ¿no? Sí. Los hospitales españoles son hospitales de primer nivel en su conjunto. La sanidad española es buena, pero tiene algunos problemas importantes. Y entre los problemas importantes son la jerarquización. En España no hay jerarquización adecuada de la sanidad, desde mi punto de vista. Siempre lo he defendido y por lo tanto lo sigo defendiendo. Es muy importante que en los hospitales haya una jerarquía médica que no existe en este momento. La jerarquía se comparte con los no médicos y las enfermeras, y eso yo creo que es muy complicado de entender, pero bueno, es así. Y aunque esto está en contra, hay muchísima gente que está en contra mía, claro, pero bueno, yo digo lo que creo. Yo creo que la razón no. Bueno, ni el sentido común. Bueno, yo lo que porque digo, al final cuando tiene que tomar la decisión alguien que no tiene ni idea, no es fácil. No es fácil. ¿Qué criterios tiene para una persona que no ha pasado por un hospital? Creo que hay un problema importante de España de la sanidad que habrá que abordar pronto o más tarde, que es el problema global de España y las autonomías. Es decir, no tiene ningún sentido que la sanidad del País Vasco sea diferente a la de Cantabria. Ninguno. Aunque es discretamente diferente, es diferente. No tiene ningún sentido que una persona tenga que pedir permiso para ser atendido en Logroño si está de paseo por allí. Esto no tiene ningún sentido y esto va en detrimento del ciudadano. No tiene sentido que no haya compras centralizadas, por ejemplo, estos medicamentos tan caros. No tiene sentido que no haya compras centralizadas. En fin, tiene problemas fácilmente resolubles. Solventables, sí. Tiene un problema claro con la atención de las urgencias, España, que no ha resuelto. Es decir, tiene globalmente. Sí. Pero si lo comparamos, tiene una buena comparación con los entornos nuestros. Cantabria tiene un sistema sanitario privilegiado con respecto a prácticamente cualquier región de España, porque tiene un hospital muy grande. Tiene dos más pequeños, pero tiene tres, perdón, con el de Reynosa. Tiene un hospital muy grande, tiene un hospital que ha tenido la suerte de ser un hospital de referencia nacional y eso hace que tenga muchos procedimientos muy bien regulados, que son raros en otros sitios porque hemos atendido pacientes de fuera durante muchos años. ¿Por agilidad tal vez, al ser más pequeños? Hombre, somos ágiles, pero sobre todo es por formación. Nosotros, por ejemplo, para que tengas una idea, nosotros tenemos un servicio donde se hace trasplante hepático, ¿no? Sí. Pero claro, ahora hacemos trasplante hepático de Cantabria y de Logroño. Pero cuando se empezó el programa de trasplante hepático no había ni la unidad de trasplante de Navarra, ni la del País Vasco, ni la de Valladolid, ni la de Asturias, ni la de Santiago, ni la de La Coruña. Y todos esos venían a nuestro hospital. Y por lo tanto eso genera un volumen de conocimiento muy importante que te repercute en tus ciudadanos, ¿no? Sí, sí. Al final. Y eso hace que este hospital, pero eso pasaba lo mismo. Las prácticas. Claro. Pero en trasplante cardíaco pasaba igual, en trasplante pulmonar pasa igual, en trasplante renal, en fin, y eso hace que el expertise que tenemos es muy grande. ¿Volverías a ser médico? Sí. Empezar de nuevo, te ponemos en bachiller. Sí, y ahora dices, no, esta vez igual probaría con otra cosa. No, ahora seguro que sí. ¿Ahora conocido? Ahora seguro que sí. Quizás haría otras cosas. Ahora te vamos a hacer la pregunta de otra forma. Si no fueses médico, ¿qué sería? ¿Qué serías? Pues ingeniero. Pues ingeniero probablemente. Sí, porque los ingenieros son gente, ahora que tú tienes una hija en casa ingeniero, yo tengo otra hija en casa que es ingeniero, y los ingenieros son gente que sabe hacer cosas, y es muy importante saber hacer cosas. Sí, yo creo que sí. Y los médicos hacemos cosas. Los médicos somos gente muy pragmática. Yo creo que lo has definido muy bien al principio. Hay gente que se queda en la zona de confort y otros que se salen de la zona de confort. Pues, claro. Y entonces los médicos somos gente muy pragmática y a mí me parece que los ingenieros también son gente muy pragmática. Vamos a ver unas fotos, a ver si nos coloca ahora Alfonso por aquí unas fotos y bueno, a ver qué terminaré de darte unas sorpresillas. Hombre, fíjate. Yo soy el que tiene cara de susto. El medio que tiene cara de susto, el chiquitín que tiene cara de susto. Esta es mi familia con mis hermanos, mis padres y yo que estoy en el medio, que parezco el más pequeño, pero no soy el más pequeño. La más pequeña era mi hermana. Aunque yo ahí parezco el más pequeño. Sí. Pues una foto que tiene pocos años, una foto que tiene 51 o 52 años. Casi de ayer. Tenemos más, ¿eh? Ay Dios, esta no sé ni dónde es. Esta es con... ¿Puede ser la mili? Esto puede ser... bueno, yo hice una mili muy dura.
Puede ser la mili. Yo hice una mili muy curiosa. Yo hice en las COES la mili, fíjate. Fíjate qué vida más curiosa he tenido. Sí, Yo sí, en las COES porque era el médico más joven que había en aquel momento. Y entonces, haces la carrera y luego ya te vas a la sí, y entonces pues claro, era voluntario porque me dijeron, tú chaval vas voluntario a las COES, ¿no? Y esta fue mi voluntad de ir a las COES. Sí, sí. Que es que no había posibilidad alguna de cambiar. Pues la mili, la verdad es una cosa que se ve con una distancia enorme, porque como ya no existe... Claro, la gente Pero ni se lo explica. no, pues, ¿Tienes buenos recuerdos de la mili o bueno, de todo, hay pitos y De palmas? todo hay, no. Tuvo recuerdos regulares. Nos hacían muchas chapuzas ahí. Vamos con otra de las fotos. Bueno, esta sí me hace ilusión, porque los premios individuales son importantes, pero yo creo que es muy importante los premios colectivos. Yo ahora tengo la suerte de dirigir un servicio del cual estoy súper orgulloso, un servicio grande ya, porque somos un servicio que tiene 23 médicos más 8 residentes, es decir, 31 médicos, es un servicio importante, es uno de los servicios grandes de España. Es un servicio que yo he tenido la suerte, y esto lo digo claramente, de poder formar casi a mi medida, porque ha crecido mucho en los últimos años y porque coincidió con que hay una renovación generacional y entonces me han dejado hacerle casi a mi medida. Es un servicio en el cual casi todos los médicos que están, y esto es excepcional, casi todos son doctores, casi todos han hecho una estancia afuera para formarse de 1, 2 o 3 años, y en el que hemos tenido la suerte de que nos han reconocido con ser el mejor servicio de digestivo de España de los últimos 4 años, 4 años consecutivos. Con lo cual el premio evidentemente es... Bueno, es un premio que, aunque obviamente hay, yo qué sé, pues, probablemente el Clínic de Barcelona es el mejor hospital que el nuestro, y probablemente será el mejor servicio. Hombre, cuando te dan 4 años seguido un premio, pues debe ser que algo hay. Algo se está haciendo. Eso, aunque lo recojo yo, claramente no es labor mía, es labor del equipo, claramente. Genial. Tenemos ahí... Ahí es cuando nos dan, ahí estoy yo por el anteúltimo, me parece, de la derecha, que de mi derecha. Sí. Y esta es una foto, pues también, hombre, pues claro, para la posteridad, para mí, porque ahí es cuando me dan la encomienda civil de sanidad en el salón Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, en la que pues tengo la suerte de estar con personajes de máxima relevancia, pues como por ejemplo con Fuster, que ese día se la dan también, ¿no? Y entonces al Fuster le dan un reconocimiento un poco mayor que el nuestro, como es lógico y natural, sí. pero es el mismo día y es un reconocimiento similar. Hay una cosa que se llama la encomienda de sanidad, y hay una que es en grado de encomienda y otra, bueno, en fin, un cargo administrativo diferente, porque bueno, aprendes mucho para uno de pueblo como yo, aprende muchísimo por estos títulos. Salen en el boletín oficial de España, tienen un reconocimiento y tienen incluso una forma de tratarte de ti. Cuando te vas al ministerio, a ti te tienen que tratar de esa forma, porque tienes un reconocimiento de trato, ¿no? Que no es gratuito, por algo es. Bueno, toda una trayectoria. Esa es la medalla. Esta muy es bonita. No me la he puesto nunca. La verdad, algún día te la tengo que poner. Claro, no te puedo decir, es muy bonita. Con la medalla. No me la he puesto nunca. Porque yo creo que esta hay que ponerla pocas veces. Sí, realmente. Sí, pocas veces. Bueno, yo creo que alguna vez que vayas a algún acto de la academia o alguna cosa de esas. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿A mí? Sí. A mí me lo he planteado. No, yo no me lo he planteado. Vamos, sí me he planteado lo que lo que me va a pasar en el futuro, que aparte de que me voy a ir como todos, es que cuando me vaya, pues miré como sin ningún tipo de reconocimiento ni homenaje, porque no diré cuándo me voy a ir. Eso sí que lo tengo meditado. No va a haber, por lo tanto, despedidas extrañas, y probablemente, esto también lo he dicho alguna vez, probablemente deje de ser jefe antes de jubilarme. Es decir, siempre he defendido que los proyectos de mando, es decir, los proyectos administrativos, tienen que durar un tiempo determinado. Yo tengo una jefa, yo soy médico y no voy a dejar de ser médico, pero sí, jefe de servicio, puedes dejar de ser jefe de servicio con toda tranquilidad, y además creo que hay que hacerlo. Entonces, creo que lo voy a hacer porque lo he dicho en muchos sitios, y entonces, como lo he dicho en muchos sitios y creo en ello, creo que dentro de no mucho tiempo, 3 o 4 años, deje de la jefatura de servicio, habré estado 10 años, creo que es un tiempo suficiente, y que vaya alguien más joven o con más ganas o con otras ideas, ¿no? Componente de ilusión y las ideas es Sobre importantísimo. todo, sobre todo las ideas, ¿no? Sí, y entonces tú tienes que seguir siguiendo un médico pues más o menos importante, o digamos importante para el equipo, porque tienes experiencia, pero no tienes que ser el que toma la dirección, ¿no?
Y esto viene motivado porque creo que en España pasa con demasiada frecuencia y en los servicios públicos, no en medicina, en todos los servicios públicos, uno es jefe de servicio desde el día que sacas la oposición hasta el día que te mueres, porque no existe la posibilidad de retrotraerse. Entonces yo creo, siempre he creído, esto es muy interesante, Frank, sí. se puede utilizar para además más creo en cosas. ello profundamente. Claro. Porque tú muchas veces es muy difícil darte cuenta de decir, aunque yo no lo crea, tengo que dar un paso lateral porque seguro que hay gente con nuevas ideas. Si no hay gente en tu equipo con nuevas ideas, es que has hecho un mal equipo. Sin duda, sin duda. Esto es claro. Y tú tienes que tener dos carreras, que el hospital es lo que tiene muy mal desarrollado nuestro hospital, todos los hospitales. Tienes que tener la carrera profesional, que es una carrera que tiene que ser independiente a tu puesto administrativo. Y ahora realmente lo que determina tu puesto profesional es tu puesto administrativo. Son dos cosas diferentes. Porque además tú puedes ser un extraordinario biólogo, un tío que puede ser premio Nobel, y eres, con perdón, un zoquete dirigiendo a la gente. Puede ser perfectamente. Y tú tienes que diferenciar claramente esos dos puestos. Y a mí me gustaría ser uno de los pocos, ya lo he hecho alguna vez, dejar puestos, y por tanto ser uno de los pocos que deja puestos. Y yo creo que lo haré. O sea que, si me recuerdan, será con ese tío tan raro que dejó de ser jefe de servicio de forma voluntaria. Inhabitual, no raro. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer tenerte con nosotros y que la gente vea lo que es el intraemprendimiento y cómo se puede emprender, ir siempre buscando el más allá, el dónde puedo llegar, en una gran empresa que es la empresa pública de sanidad, que no solo es emprender, es poner un negocio y acabar como Jeff Bezos, ¿no?, con Amazon, sino que uno puede emprender en todos los sentidos y en todos los aspectos de la vida. Es una cosa que va inherente a la persona. Mira, te voy a contar puedo contar una cosa. Sí, claro, es una experiencia. Hay cosas que además, cuando tú te empeñas, consigues cosas para mí muy importantes, aunque después es una cosa pequeñita. Mira, hace 2 años también, con esto de la hepatitis C, había una enorme, todavía hay cierta disputa con el tratamiento de los presos. Claro, los presos pues tienen, o los internos, como los quieras llamar, da igual, los que están en una cárcel, tienen una probabilidad de tener una hepatitis C que es aproximadamente 15 veces superior a la población general, por razones de su vida, porque tienen más factores de riesgo, ¿no? Y había una enorme disputa para tratar a los presos sobre quién pagaba la medicación, si el Ministerio de Sanidad o el Ministerio del Interior, que es el que tiene las competencias de sanidad de los presos, curiosamente. Pero claro, el Ministerio del Interior, obviamente, su labor más importante para ellos es la vigilancia, porque el Ministerio del Interior se dedica a lo que se dedica. Y había dificultades, ¿no? Entonces nosotros pedimos un proyecto, esto lo cuento porque es para mí, y había otro concepto muy importante en las prisiones. Claro, la concentración de hepatitis C es muy importante, y entonces hay mucha posibilidad de pegarse la hepatitis C dentro de la prisión. Y por otro lado es muy fácil tratar a los enfermos porque están allí todos juntitos. Claro. Bueno, pues nosotros pedimos un proyecto a una empresa, a la empresa maldita de las pastillas caras, que se llama Gilead, que no es ni maldita ni mucho menos. Pedimos un proyecto internacional y nos le concedieron, y conseguimos tratar al 100% de los presos del Dueso gratis, de tal forma que en el Dueso no hay ningún preso que tenga hepatitis C en los últimos 2 años, y todos los que entran son tratados de forma inmediata. Y eso sí que es un proyecto bonito, un proyecto social, y que además sirve, esto es muy importante, porque a veces uno tiene la idea de que los presos son esa gente que, ¿no? Muchas veces son circunstancias de la vida. Exacto, y además hay otra cosa que es muy importante, egoístamente, oiga, si usted es egoísta, si esos van a salir, si van a estar contigo pasado mañana, si van a estar mañana. Entonces, y ese, por ejemplo, es un proyecto que para mí me ha encantado, es un proyecto precioso, en el que aunas la parte médica, que es muy interesante, con una parte social y con otra parte de reconocimiento, que, por ejemplo, ahí sí que me gustó una cosa, porque yo con los presos me reuní con el médico, el médico no, los médicos que hay en el Dueso, hay varios, pues nos reunimos en una sala no mucho más grande que esta, en aquel momento había 60 o 70 presos infectados, que obviamente los presos son gente recelosa, ¿no? Porque y entonces decían, joder, tú
nos vas a dar esas pastillas que en la tele no se la dan a la gente, que no se la daban. Somos conejillos de indias, no me fío, no. Exacto. Pero curiosamente, claro, cuando vieron que era verdad y que se trataron todos, pues incluso hasta nos hicieron algunos regalos, ¿no? Es decir, que la gente también dura y con problemas se ablanda, ¿no? Sin duda. Ante estas circunstancias. Es un proyecto muy bonito. Hasta Carrillo pidió confesión después de todas las dos iglesias que quemó, por si acaso. Porque veía que la cosa se acababa. Sí, por si acaso te voy a hacer que, a ver, esto que no cuesta nada tampoco hacerlo, o sea que... Correcto. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer. Un placer, igualmente. Pues vamos un poquito a publicidad de esas empresas que hacen, como siempre, que estemos y que lleguemos hasta sus casas, pues con todo este tipo de gente, estos emprendedores. Y ahora mismo continuamos.